El poder de los símbolos. Desde el principio de los tiempos, los símbolos han sido los mensajeros silenciosos de los mundos invisibles. No necesitan palabras para transmitir significados. Operan a través de una resonancia profunda que toca el alma, como si cada línea, forma o dirección escondiera una verdad olvidada. En esta danza ancestral entre forma y misterio, la cruz invertida se yergue como uno de los signos más incomprendidos y al mismo tiempo más poderosos del legado simbólico humano. Temida por millones, venerada en secreto por otros tantos, su mera aparición despierta emociones viscerales. Pero, ¿qué es lo que realmente activa en nosotros este símbolo? Tal vez no sea su forma lo que provoca inquietud, sino las historias que fueron proyectadas sobre ella a lo largo de los siglos. En el tejido de los textos prohibidos y los rituales herméticos, los símbolos no eran simples marcas, sino portales hacia dimensiones del conocimiento que trascienden lo racional. A través de las eras, distintas culturas han codificado su sabiduría ancestral en símbolos que solo aquellos iniciados podían decodificar. Estos lenguajes ocultos no estaban destinados a las masas, sino a quienes se atrevían a cruzar el umbral del entendimiento común. La cruz, en sus múltiples variaciones, ha sido uno de esos lenguajes universales. Representa la intersección entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre lo humano y lo divino. Pero al invertirla, la energía cósmica que habita en su centro parece volverse hacia el interior, hacia el abismo del ser. Muchos han visto en ello una señal de profanación, sin considerar que, en la alquimia interior, todo proceso de transformación comienza con la inversión de lo conocido. Lo que aterroriza no es el símbolo en sí, sino el espejo que nos obliga a mirar. El miedo que rodea a la cruz invertida no surge del símbolo mismo, sino del desconocimiento de sus raíces. La historia ha sido escrita por vencedores que, con frecuencia, han distorsionado o silenciado los misterios ocultos de aquellos símbolos que no servían a sus dogmas. Así, lo que en un tiempo fue considerado sagrado fue recubierto por un velo de oscuridad y sospecha. Este patrón se repite una y otra vez en los anales de la espiritualidad. La iluminación espiritual, cuando amenaza con liberar a los individuos del control externo, es combatida con narrativas de miedo. ¿No es eso lo que ha sucedido con la cruz invertida? ¿No será que su verdadero poder reside precisamente en su capacidad de romper estructuras mentales rígidas? La energía que contiene no es ni buena ni mala, es arquetípica, profundamente transformadora. Hay símbolos que han sido usados como llaves para abrir los sellos de la conciencia. La cruz invertida, lejos de ser una imagen meramente provocadora, guarda en sí un secreto que solo se revela a quienes buscan con sinceridad. En el interior de las escuelas de misterios se enseñaba que todo signo posee múltiples niveles de interpretación y que uno solo accede al significado correcto cuando ha recorrido su propio camino de alquimia interior. La inversión de la cruz puede representar una reversión de valores, una renuncia voluntaria al ego, o incluso una entrega total a lo divino desde un lugar de humildad radical. Podría ser, entonces, que este símbolo invite no a la rebeldía ciega, sino al desapego de todo sistema impuesto. Lo que se ve como herejía puede ser en realidad un acto supremo de sabiduría ancestral. Pero para penetrar este misterio, es preciso desprenderse de los velos que han sido colocados sobre nuestra percepción. Es necesario ir más allá de lo aprendido y aventurarse en los caminos menos transitados del conocimiento esotérico. Como todo símbolo poderoso, la cruz invertida no puede ser comprendida desde la superficie.
Ella exige contemplación, estudio y apertura interior. Aquellos que se atreven a descifrar su mensaje sin prejuicios descubren que, más allá del terror, que ha sido intencionadamente sembrado, se esconde una invitación a transformar la mirada. Y es justamente al explorar sus orígenes, ligados a la historia de un apóstol, a un acto de humildad radical y a una sabiduría olvidada, que comenzamos a comprender que nada es lo que parece. Origen cristiano de la cruz invertida. Mucho antes de que la cruz invertida fuera temida como un emblema de fuerzas oscuras, su aparición en la tradición cristiana estaba vinculada a un acto de profunda humildad y entrega espiritual. Nos remontamos al siglo I, cuando Simón Pedro, conocido como el apóstol Pedro, enfrentaba su destino final en manos del Imperio Romano. Las crónicas antiguas, incluyendo textos apócrifos y relatos de los primeros padres de la Iglesia, narran que, al ser condenado a morir crucificado, Pedro hizo una petición insólita. No quería ser crucificado como su maestro Jesús. Consideraba que no era digno de tal honor. Por eso pidió ser crucificado al revés. Aquel gesto, lejos de ser un acto de desafío, fue una expresión profunda de rendición espiritual. En él vibraba la esencia de la iluminación espiritual, la renuncia del ego, la entrega total al misterio divino. Este episodio marcó la aparición simbólica de la cruz invertida en el cristianismo primitivo. Durante siglos fue conocida como la Cruz de San Pedro y utilizada como signo de humildad extrema. En catacumbas, frescos e iconografías sacras podemos observar este símbolo acompañado por inscripciones que aluden al sacrificio y la devoción. Lejos de los estereotipos modernos, esta imagen no evocaba temor, sino reverencia. Dentro de 1900, la sabiduría ancestral del cristianismo esotérico, invertir la cruz no era negar a Cristo, sino emular su entrega desde una perspectiva aún más profunda. El gesto de Pedro contenía un mensaje secreto, que la verdadera fortaleza se manifiesta en la renuncia, que la alquimia interior comienza cuando se abandona toda forma de superioridad espiritual. A lo largo de los siglos, este símbolo acompañó a distintas órdenes religiosas y tradiciones místicas cristianas. Los templarios, por ejemplo, utilizaban variaciones simbólicas que evocaban la cruz invertida en sus ritos más profundos, no como señal de blasfemia, sino como recordatorio del camino del alma que desciende al mundo material para luego elevarse. En este viaje simbólico, la cruz invertida representaba el descenso voluntario al mundo de las sombras para iluminarlo desde adentro. Tal como enseña la alquimia espiritual, es necesario sumergirse en lo más denso para extraer la piedra filosofal. Este es un principio hermético que trasciende religiones. El símbolo se invierte no para destruir su significado, sino para revelar una nueva capa de comprensión. Y esa capa, como todo en los textos prohibidos, ha sido velada para proteger su potencia. La transformación de la cruz invertida en un ícono temido no ocurrió de manera espontánea. Fue el resultado de siglos de manipulación teológica y propaganda cultural. Cuando el cristianismo se institucionalizó y se alejó de sus raíces místicas, los símbolos comenzaron a ser regulados por una ortodoxia que temía cualquier interpretación alternativa. Aquello que no podía ser controlado era señalado como herejía. La cruz invertida, al estar ligada a una devoción fuera de lo común, fue lentamente asociada al rechazo de la fe. Así, su significado original fue enterrado bajo capas de miedo y condena. Sin embargo, quienes estudian los misterios ocultos de las primeras comunidades cristianas descubren que allí aún brilla una verdad olvidada. El símbolo, como el alma humana, puede ser distorsionado, pero nunca destruido.
Y es justamente al contemplar esta historia, al observar cómo un acto de humildad se transformó en un signo de oscuridad, que nos preguntamos cuántos otros símbolos han sido igualmente distorsionados a lo largo del tiempo. Cuántas verdades incómodas han sido ocultas deliberadamente para mantener el control espiritual. La cruz invertida nos obliga a cuestionar no solo lo que hemos aprendido, sino también a revisar nuestras propias creencias con ojos renovados. Porque si en su origen este símbolo fue un gesto de iluminación espiritual, entonces debemos volver a sus raíces para recuperar su mensaje. Y así, mientras avanzamos hacia los relatos de su distorsión histórica, comenzamos a entrever cómo la manipulación de los símbolos se convirtió en una herramienta poderosa para moldear la conciencia colectiva. Distorsión histórica y cultural. A medida que el cristianismo se consolidaba como fuerza dominante en Occidente, la lucha por el control espiritual se intensificaba. Lo que comenzó como una experiencia mística vivida en comunidades perseguidas, terminó por transformarse en una estructura institucional que necesitaba uniformidad para mantener el orden. En este contexto, los símbolos dejaron de ser llaves hacia lo sagrado y se convirtieron en banderas de autoridad. La cruz invertida, que había nacido de un acto de profunda humildad, pronto se volvió un estigma, una aberración en los ojos del dogma oficial. La Edad Media, con su fuego inquisitorial, fue el escenario perfecto para sepultar su verdadero significado bajo el peso de acusaciones, persecuciones y condenas. Aquello que no podía ser domesticado era declarado peligroso. El arte sacro, una vez lleno de referencias esotéricas, comenzó a ser cuidadosamente supervisado por autoridades eclesiásticas. Toda manifestación simbólica que se alejaba del modelo oficial era tachada de herética. Así, antiguos símbolos de sanación, alquimia interior y conexión con la energía cósmica fueron reemplazados por imágenes unidimensionales, diseñadas para enseñar obediencia más que sabiduría ancestral. Durante los siglos de oscuridad que siguieron, los ecos de las tradiciones herméticas fueron perseguidos y muchos textos prohibidos que hablaban de la cruz como instrumento de transformación interna fueron destruidos o escondidos. La cruz invertida, asociada al apóstol Pedro en los primeros tiempos, se convirtió ahora en una supuesta señal del anticristo. La inversión del símbolo fue presentada como inversión de valores, una blasfemia sin considerar sus raíces profundas. Con la llegada de la modernidad y el auge del ocultismo en el siglo XIX, el símbolo reapareció, pero ya distorsionado. Diversas corrientes esotéricas lo adoptaron como signo de rebeldía contra las instituciones religiosas sin necesariamente comprender su origen místico. Más tarde, el cine y la cultura popular comenzaron a retratar la cruz invertida como emblema de horror, vinculándola con rituales satánicos y entidades demoníacas. Esta imagen fue reforzada por películas, novelas y medios de comunicación que aprovecharon el miedo colectivo para crear atmósferas de terror. Así, el símbolo terminó atrapado en una narrativa superficial, separada de su profundidad espiritual. Fue despojado de su contexto, convertido en simple accesorio de espanto, una caricatura de sí mismo. Pero ¿acaso no es eso lo que siempre se ha hecho con los misterios ocultos? En esta manipulación cultural, no solo se alteró el sentido de un símbolo, sino que se desvió la atención de su potencial transformador. Al presentar la cruz invertida como algo maligno, se evitó que las personas exploraran su verdadero mensaje: la inversión de la mirada, la ruptura con estructuras mentales rígidas, el descenso necesario para una posterior elevación. La sabiduría ancestral enseña que todo camino hacia la iluminación espiritual requiere atravesar las sombras,
enfrentarlas, comprenderlas. Los antiguos alquimistas sabían que el proceso de disolución precede a la coagulación, que primero hay que descomponer lo viejo para que lo nuevo nazca. La cruz invertida, al ser negada, impide que se recorra ese sendero. Se convierte así en una advertencia no del mal, sino del poder que la humanidad ha perdido por rechazar lo que no entiende. Y sin embargo, en los márgenes del sistema, algunos guardianes del conocimiento aún susurran su significado real. Escuelas herméticas, órdenes iniciáticas, tradiciones ocultas. Ellas preservaron el símbolo no como objeto de adoración, sino como herramienta de contemplación. Sabían que el verdadero peligro no residía en el símbolo, sino en la ignorancia que lo rodeaba. Y es en ese silencio, en ese exilio simbólico, donde la cruz invertida ha esperado pacientemente que alguien se atreva a mirar más allá de la superficie, porque el símbolo, como el alma humana, desea ser comprendido, y al adentrarnos en sus significados espirituales y esotéricos, descubriremos que su inversión es, en realidad, una revelación, un paso oculto en el mapa del despertar interior. Significados espirituales y esotéricos. Para los antiguos sabios, nada en el universo era arbitrario. Todo símbolo, toda figura geométrica, todo movimiento tenía su razón oculta, su vibración específica en el tejido invisible de la realidad. Así, invertir un símbolo no era un acto de negación, sino un gesto alquímico. En las tradiciones herméticas, el proceso de invertir implica alterar la polaridad de una energía para revelar su dimensión oculta. La cruz invertida, en este sentido, representa una inversión de la mirada, dejar de observar el mundo con los ojos del condicionamiento y empezar a percibir con los ojos del alma. No es la destrucción del símbolo, sino su transmutación. Y como enseñan los textos prohibidos, solo quien se atreve a recorrer el camino descendente, el nigredo alquímico, puede conocer la luz más pura del espíritu. En la filosofía tántrica del hinduismo y el budismo esotérico, la inversión también tiene un lugar sagrado. Muchos mantras se recitan en sentido inverso para activar capas ocultas de la conciencia. Ciertas posturas del yoga se realizan al revés, para liberar bloqueos energéticos en los canales sutiles del cuerpo. En la Cábala, las letras hebreas tienen significados distintos cuando se leen de derecha a izquierda, desvelando aspectos secretos del árbol de la vida. La inversión en todas estas prácticas no es una contradicción, sino una expansión del sentido. Es un giro que revela lo invisible. Y es allí donde la cruz invertida se convierte en una metáfora poderosa. Nos recuerda que para elevarnos, primero debemos vaciarnos, que para acceder a los misterios ocultos es preciso desafiar la lógica ordinaria. Este símbolo, cuando abordado desde la alquimia interior, representa el proceso de renacimiento espiritual. En vez de proyectar la conciencia hacia lo externo, se invierte el flujo y se retorna hacia el centro, hacia lo esencial. La cruz, símbolo de intersección entre planos, se convierte entonces en un espejo que refleja no al mundo, sino al ser. Al girarla, nos giramos a nosotros mismos. En las escuelas iniciáticas, este acto es parte de un rito de paso. El neófito debe despojarse de su antigua identidad para poder renacer bajo una nueva luz. La cruz invertida, en este contexto, se convierte en el emblema del iniciado que ha elegido el sendero más difícil, el del autoconocimiento profundo, la travesía por las sombras internas, la búsqueda de una verdad que no puede ser enseñada, solo experimentada. Además, en muchas cosmovisiones arquetípicas, la inversión simboliza el descenso a los mundos inferiores, no como castigo, sino como misión sagrada. Tal como Orfeo descendió al inframundo para rescatar a su amada, el alma despierta desciende al mundo material para recordar su origen divino. La cruz invertida es ese recordatorio.
En ella vibra la energía cósmica del sacrificio consciente, del retorno al origen, del viaje circular del espíritu. Por eso, los antiguos no la temían, la estudiaban, la meditaban, la honraban, comprendían que el verdadero despertar no ocurre en la comodidad de las certezas, sino en la osadía de mirar lo que otros temen ver. Y cuando esa mirada se sostiene sin juicio, se abre un portal hacia una comprensión más vasta. Este símbolo, entonces, no puede ser reducido a una interpretación literal. Al igual que las cartas del tarot, que esconden lecciones tras cada imagen, la cruz invertida es una invitación a explorar los múltiples niveles del ser. No es una respuesta, sino una pregunta viva. ¿Qué sucede cuando se invierte la estructura de nuestras creencias? ¿Qué se revela cuando permitimos que la oscuridad sea una maestra y no un enemigo? La sabiduría ancestral nos dice que los símbolos tienen vida propia que evolucionan con nuestra conciencia. Y quizás, solo quizás, la cruz invertida ha estado esperando este momento. El instante en que el buscador, ya cansado de respuestas superficiales, decida enfrentarse a su verdadero significado. Y al hacerlo, estará listo para seguir el camino que conduce a la cruz como instrumento de iluminación. La cruz como camino de iluminación. Pocos símbolos han sido tan tergiversados y al mismo tiempo tan cargados de sabiduría ancestral como la cruz. En su forma más pura, no es un instrumento de tortura ni de sumisión, sino un mapa sagrado, una representación geométrica del alma en equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Pero cuando se gira, cuando se invierte, el símbolo revela un camino oculto, reservado solo para quienes han iniciado la búsqueda interior. En el gnosticismo, corriente espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo, la cruz era vista como un portal de autoconocimiento. No se trataba de adorar su imagen externa, sino de recorrer sus brazos simbólicos con la conciencia. En este contexto, la cruz invertida se torna un llamado al descenso consciente, una travesía hacia las profundidades del ser, donde mora el misterio no revelado. El gnosticismo sostenía que la divinidad no se encontraba fuera, sino dentro del propio ser humano, y que las escrituras, incluyendo los evangelios conocidos y los textos prohibidos, debían ser interpretadas simbólicamente. Así, la crucifixión se convertía en una alegoría del alma que debe ser crucificada en la materia para despertar su chispa divina. Al invertirse la cruz, se invierte también el recorrido. Ya no se trata de elevarse hacia los cielos externos, sino de penetrar los cielos interiores. El iniciado que camina sobre la cruz invertida no huye del mundo, lo habita con conciencia, sabiendo que cada experiencia, por más dolorosa que sea, es parte del proceso de alquimia interior. Esta inversión no es negación, sino integración. Es un acto radical de iluminación espiritual donde la oscuridad es abrazada como parte del todo. Esta perspectiva se refleja también en el arcano número 12 del tarot, el colgado. Un hombre cuelga de un árbol sagrado, boca abajo, con una expresión de serenidad. No sufre, no resiste. Ha elegido esa posición. En este arquetipo se encierra un secreto profundo. La iluminación no se alcanza acumulando conocimiento, sino soltando el control, entregándose al flujo del universo. El colgado y la cruz invertida comparten la misma esencia simbólica, el sacrificio voluntario del ego, la rendición ante el misterio, la apertura a nuevas formas de ver. Este es el giro necesario para la transformación. En vez de ascender sin raíces, el buscador se enraiza en su humanidad para entonces florecer con autenticidad. Así lo enseñaban los antiguos sabios de las escuelas mistéricas, que veían en la inversión un gesto de humildad cósmica. La cruz, cuando se transforma en camino,
deja de ser un objeto de culto para convertirse en experiencia viva. Cada paso sobre sus ejes simbólicos es una lección que nos lleva a cuestionar lo que dábamos por cierto. La vertical de la cruz representa la conexión entre el cielo y la tierra, mientras que la horizontal simboliza el equilibrio entre los opuestos. Al invertir esta estructura, somos invitados a recorrerla desde otra perspectiva, desde lo oculto hacia la revelación. Este movimiento altera no solo nuestra forma de ver el mundo, sino nuestra forma de habitarlo. Ya no buscamos la salvación en dogmas externos, sino en la vivencia interna de cada símbolo. La energía cósmica que pulsa en la cruz invertida despierta cuando es comprendida desde el corazón y no desde el temor. Y es precisamente cuando esta comprensión se integra que el símbolo deja de ser un simple signo y se convierte en maestro. Nos guía hacia una visión más allá del bien y del mal, más allá de las creencias impuestas, hacia una libertad espiritual real. Pero este camino no puede ser recorrido con prisas ni superficialidad. Requiere silencio, introspección, contemplación profunda. Requiere el coraje de mirar lo que otros esquivan. Y es ahí donde la cruz invertida revela su verdadero rostro, no el del demonio que nos enseñaron a temer, sino el del maestro oculto que nos invita a desatar los nudos del alma. Porque solo cuando descendemos voluntariamente, cuando abrazamos la paradoja y caminamos por las sombras, es que comenzamos a vislumbrar la luz que no ciega, sino que transforma. Y esa luz nos prepara para aplicar este conocimiento en la vida real, aplicaciones prácticas en la vida espiritual. Comprender un símbolo no es suficiente, hay que vivirlo. Y en el caso de la cruz invertida, su potencia solo se revela cuando se integra como experiencia dentro de la alquimia interior. Este símbolo no debe permanecer encerrado en libros antiguos o en discusiones teológicas. Debe bajar a la tierra, habitar el cuerpo, transformarse en práctica espiritual. En ese sentido, la cruz invertida nos invita, antes que nada, a cuestionar ¿cuáles de nuestras creencias fueron heredadas sin reflexión? ¿Qué ideas sobre el bien, el mal, lo sagrado y lo profano hemos aceptado sin investigar? La sabiduría ancestral nos recuerda que cada símbolo tiene múltiples capas y que el verdadero buscador no se conforma con interpretaciones dadas. El primer paso es la duda sagrada, esa chispa que enciende la búsqueda profunda. Aplicar este conocimiento en la vida cotidiana requiere valentía. La cruz invertida nos enseña que no hay evolución sin inversión. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces los momentos de caos, las pérdidas, las crisis existenciales son en realidad umbrales hacia una expansión de conciencia. En vez de resistirlos, somos llamados a descender en ellos con presencia y conciencia. Esta es una enseñanza clave en los textos prohibidos del hermetismo. La oscuridad no es enemiga, sino aliada del crecimiento interior. Por eso, una práctica espiritual coherente con esta visión implica transformar las heridas en puertas, los errores en espejos y el dolor en guía. Cada acontecimiento se convierte en materia prima para la transmutación. Así, la vida entera se convierte en laboratorio sagrado y el alma en aprendiz constante. Una herramienta poderosa que acompaña este proceso es la escritura ritual. Sentarse en silencio y escribir las propias sombras, los miedos no confesados, las contradicciones internas, es una forma moderna de colgarse simbólicamente en la cruz invertida. Al plasmar en papel lo que normalmente se oculta, activamos la energía cósmica de la conciencia testigo. Este ejercicio puede realizarse semanalmente en fases lunares específicas,
o ante eventos que remuevan emociones intensas. La clave está en no juzgar lo que aparece, sino abrazarlo como parte del proceso. Este tipo de práctica conecta con tradiciones antiguas, donde los símbolos eran activados no solo con estudio, sino con acciones rituales. Y es ahí donde la cruz invertida se convierte en guía silenciosa de un camino de transformación. Otra aplicación fundamental es la observación consciente de patrones mentales. Cuando detectamos una reacción automática, un juicio recurrente, una emoción densa, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí está siendo invitada a invertirse? Esta pregunta, inspirada en el simbolismo oculto de la cruz, nos permite acceder a una dimensión profunda del ser. Porque invertir no es reprimir, sino resignificar. El odio se vuelve compasión, el miedo se transforma en coraje, la culpa se transmuta en aprendizaje. Así operaba la alquimia interior en las antiguas escuelas de sabiduría, no destruyendo lo negativo, sino revelando su polaridad sagrada. Y cada gesto consciente, por pequeño que parezca, es una semilla de iluminación espiritual sembrada en el campo fértil de la vida. Finalmente, vivir la cruz invertida implica encarnar el símbolo. Ser el colgado, ser Pedro al revés, ser aquel que camina en dirección contraria al ruido del mundo. No por rebeldía superficial, sino por fidelidad al alma. Y eso se expresa en las decisiones diarias. Elegir el silencio cuando todos gritan, la verdad cuando todos mienten, la humildad cuando el ego clama por protagonismo. En ese estilo de vida, la cruz invertida deja de ser imagen y se vuelve presencia viva. No necesitamos colgarla en una pared ni temerla en películas. Basta con dejar que nos hable desde dentro, porque al integrarla nos volvemos alquimistas del alma, tejedores de realidades más conscientes, y es así como estamos preparados para dar el siguiente paso, trascender las dualidades, más allá del bien y del mal, más allá del bien y del mal llegar al punto en que la cruz invertida se revela como guía no dual, implica cruzar un umbral interno. Durante siglos, la humanidad ha sido condicionada a dividir la realidad entre polos, luz y oscuridad, cielo e infierno, lo correcto y lo pecaminoso. Sin embargo, las enseñanzas más profundas de la sabiduría ancestral nos invitan a trascender esa dualidad. En las antiguas escuelas de misterios se enseñaba que el alma no evoluciona al evitar la sombra, sino al integrarla. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, decían los iniciados. La cruz invertida, en su simbolismo más secreto, encarna esa integración, no como rendición ante el caos, sino como acto consciente de unidad interior. Es el punto donde lo divino y lo demoníaco se reconocen como expresiones distintas de una misma energía cósmica. Nietzsche, uno de los pocos filósofos modernos que rozó los velos del conocimiento esotérico, escribió sobre ir más allá del bien y del mal, no como negación ética, sino como superación de los condicionamientos morales impuestos por estructuras de poder. En ese mismo espíritu, la cruz invertida deja de representar una elección entre extremos y se convierte en un símbolo de expansión de conciencia. Ya no se trata de juzgar, sino de comprender. Ya no se trata de rechazar la sombra, sino de dialogar con ella. Esta comprensión abre las puertas a una alquimia interior más profunda, donde todo lo que fuimos enseñados a temer se convierte en materia sagrada. El buscador que atraviesa este umbral ya no reacciona desde la programación, sino que responde desde la sabiduría espiritual adquirida en su viaje. El equilibrio es el verdadero estado del alma iluminada. En el taoísmo, se dice que el sabio es aquel que camina el camino del medio, donde el yin y el yang no se anulan, sino que se abrazan.
En la cruz invertida, el brazo inferior que apunta hacia abajo no simboliza condena, sino enraizamiento. Nos recuerda que para alcanzar el cielo debemos tener los pies firmes en la tierra. Esta es la paradoja mística que atraviesa todas las tradiciones auténticas. Solo quien ha abrazado su oscuridad puede sostener la luz sin deslumbrarse. Por eso, muchos maestros ocultos portaban símbolos invertidos no como provocación, sino como declaración silenciosa de un estado interior trascendido. La energía cósmica que se libera al romper la dualidad moral es la misma que da nacimiento a la verdadera libertad espiritual. Vivir más allá del bien y del mal no significa ignorar las consecuencias de nuestros actos, sino actuar desde un nivel más alto de conciencia. En esta perspectiva, los errores no son fracasos, sino ajustes del alma en su viaje. El buscador que entiende esto deja de temer las caídas y comienza a honrarlas como parte del camino. La cruz invertida, entendida así, es el símbolo del Maestro, que ha descendido, ha conocido la oscuridad y ha regresado transformado. Es el signo del que no huye de su sombra, sino que la ilumina desde adentro. Las tradiciones herméticas lo sabían. Todo proceso iniciático implica un descenso, una muerte simbólica, una resurrección. Y es precisamente allí, en ese abismo sagrado, donde la dualidad se disuelve y emerge la unidad. Llegar a este punto no es el final, sino el verdadero comienzo. Porque al liberar la conciencia de los límites impuestos por la moral dogmática, el alma está lista para volar sin miedo, amar sin condiciones y crear sin culpa. La cruz invertida, lejos de ser una amenaza, es una promesa, la de un camino profundo, valiente, transformador. Pero para caminarlo es necesario romper cadenas internas, desmantelar estructuras mentales, desafiar creencias heredadas. Y ese es el llamado final que este símbolo nos hace. No lo adores, no lo rechaces. Vívelo, deja que te habite. Porque al hacerlo, estarás listo para mirar más allá de todo lo que te enseñaron. Y así iniciar una búsqueda que no depende de intermediarios, sino de tu conexión directa con lo divino. Conclusión y llamado a la búsqueda. Durante toda esta travesía simbólica, hemos desmontado capa por capa los velos que cubren a uno de los emblemas más incomprendidos de la historia espiritual, la cruz invertida. Lo que al principio parecía una figura temida, asociada al mal y al ocultismo siniestro, ahora se revela como un espejo profundo del alma humana. En ella no habita la oscuridad que condena, sino la sombra que revela. El verdadero poder de este símbolo reside precisamente en su capacidad de incomodar, de romper estructuras mentales, de desafiar al buscador a mirar donde nadie más quiere mirar. Y es que en los textos prohibidos y las tradiciones herméticas, los símbolos más poderosos siempre han sido ocultados a plena vista, esperando que algún corazón valiente se atreviera a decodificarlos. La cruz invertida, comprendida desde esta sabiduría ancestral, no es un signo de rebelión sin causa, sino un llamado profundo a la transformación interna. Nos recuerda que la iluminación espiritual no es una fuga hacia el cielo, sino un descenso consciente hacia las raíces del ser. Representa el alma que ha decidido girarse, mirar su propio abismo y encontrar allí una chispa divina. Por eso ha sido distorsionada, porque su verdadero mensaje libera, porque no necesita de templos externos, jerarquías religiosas ni intermediarios. Habla directo al alma, sin filtros, y eso, para muchas estructuras de poder, es inaceptable. Pero para quien ha despertado, este símbolo se convierte en guía, en una brújula oculta que apunta hacia la alquimia interior,
hacia la verdad vivida y no enseñada. Hoy más que nunca, el mundo necesita de símbolos vivos, no de imágenes vacías repetidas mecánicamente, sino de arquetipos encarnados que nos recuerden quiénes somos más allá de las máscaras. La cruz invertida te invita a ese acto de osadía, a dejar de obedecer ciegamente, a romper con las cadenas invisibles de lo aprendido, a mirar más allá de los discursos oficiales. Su mensaje no es cómodo, pero sí auténtico. No ofrece consuelo fácil, sino un fuego que purifica. Y es ese fuego el que enciende la búsqueda real, aquella que no se contenta con respuestas simples, aquella que no teme perderse, porque sabe que todo verdadero encuentro comienza en la pérdida de lo falso. Este símbolo no te exige fe, sino presencia. No pide adoración, sino reflexión. Es una prueba viviente de que los grandes secretos no están en lo exótico ni en lo lejano, sino justo delante de nosotros, disfrazados de miedo. Por eso, quien lo integra ya no necesita seguir dogmas, porque ha hecho del alma su templo, del silencio su maestro y del símbolo un espejo. En ese estado, el buscador se convierte en creador, y el camino deja de ser una línea recta para transformarse en espiral infinita, porque cada vuelta hacia el centro revela nuevas capas, nuevos desafíos, nuevas formas de vivir lo sagrado en lo cotidiano. Así que si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti resuena con este llamado, algo profundo que recuerda, que sabe, que siente que hay más allá de las enseñanzas impuestas, más allá de las creencias heredadas, más allá del miedo colectivo. La cruz invertida es apenas una puerta, una señal entre muchas, pero puede ser la que cambie tu rumbo. ¿Estás dispuesto a cruzarla? Porque al hacerlo, no recibirás respuestas, sino mejores preguntas. Y esas preguntas son las que te llevarán a tu propia verdad, una verdad vivida, encarnada, luminosa, una verdad que solo tú puedes descubrir. ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de un símbolo que aterroriza a millones? ¿Por qué una simple cruz invertida ha sido asociada con el mal, el caos y la oscuridad, cuando en realidad podría ser una llave sagrada hacia la transformación interior? Hoy te invito a dejar atrás todo lo que creías saber, porque lo que estás a punto de descubrir no está en los libros comunes ni en los sermones oficiales. Es conocimiento oculto, enterrado bajo siglos de miedo, distorsión y silencio. En este viaje desvelaremos las raíces espirituales de un símbolo incomprendido. Verás cómo la cruz invertida fue en realidad un acto de humildad extrema, cómo fue manipulada para controlar conciencias y cómo, en las enseñanzas esotéricas más antiguas, guarda un poder alquímico que transforma el alma. Este no es un video para ver a la ligera. Es una puerta a los misterios ocultos, un llamado a mirar más allá de la superficie, a cuestionarlo todo y a recordar lo que siempre ha estado ahí, esperando ser revelado. Así que respira profundo, abre tu mente y acompáñame en esta exploración que podría cambiar para siempre tu forma de ver los símbolos, la espiritualidad y tu propia existencia. Si este tipo de contenido resuena contigo, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta búsqueda ancestral. Ahora que conoces los misterios ocultos detrás de la cruz invertida, te hago una pregunta. ¿Cuántos otros símbolos han sido distorsionados para alejarnos de nuestro verdadero poder interior? Tal vez este solo sea el principio de una cadena de revelaciones que esperan ser descubiertas. Si algo en este mensaje resonó contigo, comparte tu visión en los comentarios. Tu reflexión puede ser la chispa que encienda la búsqueda en otros.
No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con quienes también sienten que hay verdades más allá de lo evidente. Y si estás listo para seguir profundizando, te invito a ver el próximo video recomendado, donde exploraremos otro símbolo prohibido que encierra un poder espiritual ancestral.